El sol se había ocultado hacía horas tras las montañas de Oaxaca, dejando que la noche desplegara su manto estrellado sobre el pequeño pueblo de San Juan Mixtepec. En estas tierras alejadas de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, el cielo nocturno era un espectáculo que pocos citadinos podrían imaginar. Miles de estrellas titilaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y la Vía Láctea cruzaba el firmamento cual río de luz plateada. Sobre el techo de adobe de una modesta casa, un niño de 10 años yacía boca arriba, con sus grandes ojos oscuros reflejando el cosmos. Miguel Hernández no era como los otros niños del pueblo. Mientras sus compañeros soñaban con ser futbolistas o cantantes, él tenía la mirada puesta mucho más arriba. «Abuelo», susurró Miguel, sin apartar la vista del cielo, «¿es cierto que esos puntos brillantes son como nuestro sol?». Don Roberto, un hombre de 70 años con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de trabajar la tierra, se acomodó su desgastado sombrero de palma y sonrió. A su lado, un viejo radio de pilas transmitía débilmente las noticias del mundo exterior. «Así es, mijito. Cada una de esas lucecitas es un sol, y muchas tienen sus propios planetas girando a su alrededor, igual que nuestra Tierra. Algunos están tan lejos que la luz que vemos esta noche salió de ellos antes de que tu bisabuelo naciera». El radio crepitó, interrumpiendo momentáneamente su contemplación. Y en otras noticias, la NASA anuncia planes para su próxima misión espacial. Miguel se incorporó sobre sus codos, sus ojos brillando con intensidad renovada. «¿Es verdad que hay personas que han viajado hasta allá arriba, abuelo? ¿Que han flotado entre las estrellas?». «Son los astronautas», respondió don Roberto, señalando hacia la constelación de Orión. «Valientes exploradores que se atreven a ir más allá de nuestro mundo». «¿Ves esas 3 estrellas alineadas? Son el cinturón de Orión». Los antiguos mixteques contaban historias sobre Miguel. «Papá». La voz de Rosa, la madre de Miguel, interrumpió desde abajo. «Ya es tarde. La masa para las tortillas de mañana no se va a preparar sola». «Yo quiero ser uno de ellos», declaró Miguel en voz baja, como si fuera un secreto entre él y las estrellas. «Quiero ser astronauta». El silencio que siguió fue roto por el sonido de una cazuela cayendo al suelo. Rosa había subido la escalera de madera y había escuchado la declaración de su hijo. «Miguel», dijo ella con voz tensa, «somos campesinos. Apenas podemos mantener la milpa. Esos sueños son para gente de la ciudad, para los que tienen dinero y conexiones. Nosotros tenemos que ser realistas». Las palabras cayeron pesadamente en la noche, como piedras en un estanque tranquilo. Miguel sintió que sus ojos se humedecían, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Don Roberto colocó su mano callosa sobre el hombro de su nieto. «Rosa», dijo el anciano con voz suave pero firme, «tu abuelo, mi padre, decía que los sueños son como las semillas, solo necesitan tierra fértil y dedicación para crecer». Cuando él llegó a estas tierras, no tenía nada más que un puñado de semillas de maíz y un sueño de construir algo mejor para su familia. Se levantó con dificultad y sacó algo de su bolsillo, una pequeña piedra brillante. «Mira, Miguel. ¿Sabes qué es esto?». El niño tomó la piedra en sus manos. A la luz de la luna, parecía contener fragmentos de estrellas. «Es un meteorito», explicó don Roberto. «Un pedazo de estrella que cayó del cielo cuando yo era joven. Lo he guardado todos estos años como recordatorio de que a veces, el cielo y la tierra se encuentran». Rosa observaba en silencio, sus ojos moviéndose entre su hijo y su padre, su expresión suavizándose gradualmente. «Pero abuelo», Miguel apretó el meteorito en su mano, «¿cómo puede un niño del campo llegar tan lejos? Ni siquiera tenemos una escuela con laboratorio de ciencias». Don Roberto señaló hacia el cielo nocturno. «¿Ves esa estrella brillante? Es Sirio, la estrella más brillante que podemos ver desde la Tierra. Pero no siempre fue la más brillante. Tuvo que viajar un largo camino, atravesar nubes de polvo cósmico, superar la gravedad de otros astros. Y aún así, aquí está, brillando para que nosotros la veamos».
El viejo radio seguía transmitiendo débilmente: se buscan jóvenes talentos para el nuevo programa de ciencias espaciales. Además, continuó don Roberto con una sonrisa misteriosa: tengo algo más que mostrarte. Algo que tu padre dejó antes de... Se detuvo, notando la expresión de advertencia en el rostro de Rosa. ¿Antes de qué, abuelo?, preguntó Miguel, intrigado. Pero antes de que don Roberto pudiera responder, un destello cruzó el cielo, una estrella fugaz, brillante y efímera, dejando tras de sí un rastro de luz y preguntas sin responder. Mañana hay que levantarse temprano, interrumpió Rosa, su voz más suave que antes. La tierra no espera a los soñadores. Mientras Miguel bajaba del techo, apretando el meteorito en su bolsillo, no podía dejar de pensar en las palabras inconclusas de su abuelo sobre su padre. ¿Qué secreto guardaban los adultos? ¿Y por qué su madre parecía tan asustada cada vez que mencionaba su sueño de volar? Esa noche, acostado en su catre, con el meteorito bajo su almohada, Miguel tomó una decisión: descubriría la verdad sobre su padre y encontraría la manera de alcanzar las estrellas, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le costara. Porque, como había dicho su abuelo, los sueños son como las semillas, y él acababa de plantar la suya bajo el cielo estrellado de Oaxaca. 3 años habían pasado desde aquella noche en el techo, y el meteorito que don Roberto le había regalado a Miguel nunca abandonaba el bolsillo de su pantalón desgastado. La secundaria técnica de San Juan Mixtepec era un edificio de concreto gris con ventanas polvorientas, donde los sueños parecían tan fuera de lugar como una flor en el desierto. Miguel, ahora con 13 años y una determinación que crecía con cada día, se sentaba en la última fila del salón, garabateando diseños de cohetes en los márgenes de su cuaderno de matemáticas. La maestra García, una mujer menuda con lentes gruesos y pelo entrecano, explicaba ecuaciones en el pizarrón con tiza que se deshacía entre sus dedos. A su lado, Luna Martínez observaba los dibujos de su amigo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era la única que no se burlaba de sus locuras espaciales, como las llamaban los demás estudiantes. Con su trenza larga y oscura y sus ojos vivaces, Luna era como su nombre, una luz constante en la oscuridad de la incomprensión. La trayectoria parabólica, explicaba la maestra García, es fundamental para entender el movimiento de los objetos. Se detuvo abruptamente, fijando su mirada en Miguel. Señor Hernández, si está tan interesado en dibujar, tal vez prefiera explicarnos el problema en el pizarrón. A menos que sus cohetes sean más importantes que mi clase. Las risas ahogadas llenaron el salón. Miguel sintió el peso del meteorito en su bolsillo y, respirando profundo, se levantó. Caminó hacia el pizarrón con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. La trayectoria parabólica, comenzó, tomando el trozo de tiza, es exactamente lo que necesitaríamos calcular para lanzar un cohete. Sus manos comenzaron a trazar líneas y ecuaciones con sorprendente seguridad. Si consideramos la velocidad inicial, la gravedad y el ángulo de lanzamiento. Durante los siguientes minutos, el salón permaneció en silencio mientras Miguel no solo resolvía el problema original, sino que lo conectaba con cálculos de trayectorias espaciales. Años de leer libros viejos de física que compraba con sus ahorros en el mercado de segunda mano estaban dando frutos. La maestra García se ajustó los lentes, tratando de ocultar su asombro. Impresionante, señor Hernández. Pero necesitará más que buenos cálculos para llegar al espacio. La vida no es tan simple como las matemáticas. No, maestra, respondió Miguel con una sonrisa tímida, pero las matemáticas son el lenguaje del universo. Mi abuelo dice que si podemos entender ese lenguaje, podemos entender nuestro lugar en él. Después de clase, mientras los estudiantes se dispersaban bajo el sol abrasador de la tarde, Luna alcanzó a Miguel en el patio polvoriento. ¿Sabes? Mi papá trabaja en la biblioteca municipal de la ciudad, dijo, jugando nerviosamente con el extremo de su trenza. Tiene acceso a libros que ni te imaginas, incluso algunos de la NASA. Miguel se detuvo en seco. ¿En serio? Pero, la ciudad está a 3 horas de aquí. Por eso, sonrió Luna con picardía, necesitarás ayudarme con mi tarea de matemáticas. Y no solo eso.
bajó la voz a un susurro. Escuché a mi papá hablar sobre un programa especial de becas para estudiantes de zonas rurales. Algo sobre ciencias espaciales. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido, pero la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando recordó la realidad. Luna, sabes que no puedo ir a la ciudad. La milpa. Miguel Hernández. Luna lo interrumpió con determinación. ¿Vas a dejar que un campo de maíz te impida alcanzar las estrellas? Además, su expresión se suavizó. He estado investigando. ¿Sabías que muchos astronautas vienen de pueblos pequeños como el nuestro? Algunos incluso más pequeños. Miguel sacó el meteorito de su bolsillo, observando cómo brillaba bajo el sol de la tarde. Mi madre dice que los sueños no llenan el estómago. ¿Y tu abuelo? ¿Qué dice don Roberto sobre eso? Antes de que Miguel pudiera responder, una voz rasposa los interrumpió. ¿Qué dice este viejo sobre qué? Don Roberto apareció cojeando ligeramente, apoyándose en su bastón de madera pulida. Abuelo, ¿qué haces aquí? Miguel guardó rápidamente el meteorito. Vine a traerte algo, respondió el anciano, sacando un sobre amarillento de su camisa. Lo encontré mientras limpiaba el ático. Creo que es tiempo de que lo veas. Pero antes de que pudiera entregar el sobre, el timbre de la escuela sonó, y la maestra García apareció en la puerta. Miguel, necesito hablar contigo y con tu abuelo. Es sobre tu futuro. Don Roberto guardó el sobre con un movimiento discreto, mientras Luna observaba la escena con ojos intrigados. En el cielo, una parvada de pájaros cruzaba hacia el horizonte, libres como los sueños que Miguel se negaba a abandonar. Ve, susurró Luna, apretando su mano brevemente. Te esperaré aquí. Algo me dice que esta conversación podría cambiar todo. Miguel caminó hacia la oficina de la maestra García, su mente dividida entre el misterioso sobre de su abuelo y la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, sus sueños no estuvieran tan lejos como las estrellas que observaba cada noche. El meteorito en su bolsillo parecía más pesado que nunca, como si guardara no solo fragmentos de estrellas, sino también el peso de las decisiones que estaban por venir. El olor a tortillas recién hechas y café de olla se mezclaba con la tensión que flotaba en la pequeña cocina de los Hernández. Miguel, ahora con 15 años, permanecía de pie, sosteniendo una carta que parecía pesar tanto como todas las piedras de la milpa juntas. El papel membretado del Instituto Nacional de Ciencias brillaba como si fuera de oro bajo la luz que se filtraba por la ventana. ¿Una beca en la Ciudad de México? La voz de Rosa temblaba mientras sus manos dejaban caer el plato que secaba. El estrépito de la cerámica rompiéndose pareció despertar todos los miedos que había mantenido en silencio durante años. ¿Te has vuelto loco? ¿Sabes cuánto te necesitamos aquí? Don Roberto, sentado en su vieja silla de madera, observaba la escena con ojos que mezclaban orgullo y preocupación. El sobre amarillento que nunca había llegado a entregar a Miguel seguía en el bolsillo de su camisa, pesando como un secreto demasiado tiempo guardado. Mamá, Miguel respiró profundo, buscando las palabras correctas. La maestra García dice que es una oportunidad única. El instituto tiene el mejor programa de ciencias del país. Podría ser el primer paso para... ¿Para qué?, interrumpió Rosa, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Para abandonarnos como lo hizo tu padre? El silencio que siguió fue tan denso que parecía poder cortarse con un machete. Don Roberto se levantó lentamente de su silla. Rosa, su voz sonaba más firme de lo habitual, es tiempo de que Miguel sepa la verdad sobre José. No, papá. Rosa se giró bruscamente. Prometimos que nunca. Tu hijo tiene un don, continuó don Roberto, ignorando la protesta de su hija. No podemos cortarle las alas por miedo a que vuele demasiado alto. ¿De qué están hablando? Miguel miraba alternativamente a su madre y a su abuelo, el meteorito en su bolsillo parecía quemar. El momento fue interrumpido por pasos apresurados en el portal.
Luna apareció en la puerta, su trenza deshecha y la respiración agitada por la carrera. Yo lo haré, anunció, sorprendiendo a todos los presentes. Mi familia puede ayudar con la milpa. Miguel me ha enseñado todo lo que sabe sobre el cultivo, y mi padre está de acuerdo en apoyar. Rosa se dejó caer en una silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eres igual a tu padre, Miguel. Él también tenía grandes sueños. Y por eso murió, susurró Rosa, tan bajo que apenas se escuchó. Miguel sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste, mamá? Don Roberto sacó finalmente el sobre amarillento de su camisa. Tu padre no murió en un accidente en el campo, mijito. Era piloto de pruebas para la Fuerza Aérea Mexicana. Murió persiguiendo su propio sueño de volar. Las manos de Miguel temblaban mientras abría el sobre, revelando una fotografía en blanco y negro de un hombre joven en uniforme militar, con la misma sonrisa que Miguel veía cada mañana en el espejo. 3 semanas después, Miguel bajaba de un autobús destartalado en la terminal del norte de la Ciudad de México, con una maleta gastada en una mano y el meteorito en el bolsillo. El bullicio de la ciudad más grande del mundo lo golpeó como una ola, el rugido del tráfico, las voces de miles de personas, el olor a smog y tacos al pastor. El Instituto Nacional de Ciencias se alzaba como una fortaleza de cristal y concreto, tan diferente de su escuela en San Juan Mixtepec como la luna de la tierra. Miguel ajustó su mochila, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. ¿También eres becado? Una voz lo sacó de sus pensamientos. A su lado había un chico de aspecto nervioso, con lentes gruesos y una sonrisa amigable. Soy Carlos, de Chiapas. Vi tu proyecto sobre propulsión de cohetes en la solicitud. Es brillante. Gracias, respondió Miguel, agradecido por la compañía amistosa. ¿Tú también estás en el programa espacial? Sí, pero yo quiero diseñar los cohetes, no viajar en ellos. Estás loco si quieres ser astronauta. Miguel sonrió, recordando las palabras de su abuelo sobre las semillas y los sueños. Sacó el meteorito de su bolsillo, dejando que la luz del sol capitalino arrancara destellos de su superficie. Mi padre era piloto de pruebas, dijo, más para sí mismo que para Carlos. Murió persiguiendo su sueño de volar. Pero me dejó algo más importante que el miedo, me dejó alas. En ese momento, un grupo de estudiantes pasó junto a ellos, sus uniformes impecables y sus mochilas nuevas contrastando con la ropa de segunda mano de Miguel. Algunos los miraron con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado. No será fácil, murmuró Carlos, ajustándose los lentes. Aquí todos vienen de las mejores escuelas privadas. Las estrellas no brillan más fuerte por nacer en la ciudad, respondió Miguel, recordando las noches en el techo de su casa. Sacó de su mochila un sobre arrugado, era una carta de Luna. La había escrito la noche anterior a su partida, pero le había hecho prometer que no la abriría hasta llegar al instituto. Mientras rompía el sobre, el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Entre las páginas había una pequeña flor de cempasúchil, y las palabras de Luna bailaban en el papel como estrellas en el cielo nocturno de su pueblo. Querido Miguel, mientras lees esto, estarás comenzando tu propio vuelo. No olvides que las raíces más profundas permiten a los árboles crecer más alto. Tu pueblo, tu familia y yo seremos siempre tus raíces. Ahora, es tiempo de que extiendas tus alas. Miguel guardó la carta junto al meteorito, y con Carlos a su lado, dio sus primeros pasos hacia el edificio del instituto. El cielo de la Ciudad de México, aunque nublado por la contaminación, parecía más cercano que nunca. En su mente, escuchó la voz de su padre, una voz que solo conocía por fotografías, susurrando, a veces, hijo, el precio de los sueños es el valor de perseguirlos. 5 años habían transformado a Miguel Hernández de un tímido estudiante rural en uno de los alumnos más prometedores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los pasillos de la Facultad de Ingeniería, que una vez le parecieron tan intimidantes, ahora eran su segundo hogar. Sin embargo, el meteorito que le regaló su abuelo seguía en su bolsillo,
un recordatorio constante de sus orígenes y sus sueños. Miguel. Miguel. La voz de Carlos resonó por el pasillo. El doctor Ramírez está aquí. Viene de la NASA. El corazón de Miguel dio un vuelco. Había esperado esta oportunidad durante meses, preparándose para la entrevista que podría cambiar su vida. Sin embargo, el reloj en la pared marcaba una realidad cruel: llegaba tarde. Corrió por los pasillos de la facultad, su mente dividida entre el presente y el pasado. La última carta de Luna ardía en su bolsillo junto al meteorito. Las estrellas siguen brillando sobre San Juan Mixtepec, pero ahora brillan diferente. Don Roberto dice que es porque una de ellas está más cerca de alcanzarlas. Los recuerdos se interrumpieron cuando llegó, sin aliento, a la oficina del decano. El doctor Ramírez, un hombre de aspecto severo con gafas de montura metálica, lo miró con desaprobación. Lo siento, se disculpó Miguel. El autobús. La puntualidad es crucial en el programa espacial, interrumpió el doctor Ramírez secamente. Un minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sus ojos se clavaron en la ropa gastada de Miguel. ¿Sabe cuántos candidatos tenemos para el programa? Todos ellos de las mejores universidades del mundo. Miguel apretó el meteorito en su bolsillo. Con todo respeto, doctor, las estrellas no distinguen entre quien las observa desde un observatorio de última generación o desde el techo de adobe de una casa en Oaxaca. El doctor Ramírez levantó una ceja, sorprendido por la respuesta. Durante la siguiente hora, sometió a Miguel a un interrogatorio brutal sobre física, matemáticas y resistencia bajo presión. Cada pregunta era como un golpe, cada respuesta una oportunidad de demostrar que los sueños no conocen de clases sociales. Impresionante conocimiento teórico, concedió finalmente el doctor. Pero hay algo que me intriga. En su solicitud menciona que su padre era piloto de pruebas. ¿Por qué no siguió sus pasos en la Fuerza Aérea? Sería un camino más directo. Miguel sacó la fotografía desgastada de su padre. Porque él me enseñó, incluso sin conocerlo, que los sueños valen la pena, sin importar el precio. Un silencio denso llenó la oficina. El doctor Ramírez tomó la fotografía, estudiándola con interés. José Hernández, murmuró. Recuerdo este caso. Fue uno de los mejores pilotos de su generación. En ese momento, el teléfono de Miguel vibró. Era un mensaje de su madre: tu abuelo está en el hospital. El mundo pareció detenerse. Don Roberto, el hombre que le había enseñado a soñar con las estrellas, estaba enfermo. El programa de entrenamiento de la NASA comenzaría en 2 semanas. Necesito. Miguel comenzó, pero el doctor Ramírez lo interrumpió. Lo sé. La familia es importante. Pero recuerde esto, Hernández, en el espacio, a veces hay que tomar decisiones imposibles. La diferencia entre un buen astronauta y uno excepcional es la capacidad de mantener la calma cuando todo se derrumba. Miguel salió de la oficina con el corazón dividido. En el patio de la facultad, Carlos lo esperaba ansioso. ¿Cómo fue? ¿Te aceptaron? Mi abuelo está en el hospital, respondió Miguel, mostrando el mensaje. Carlos se ajustó los lentes, pensativo. ¿Sabes? Mi padre siempre dice que las decisiones más importantes de la vida no están en los libros de física. Mientras caminaban hacia la parada de autobús, Miguel recordó aquella primera noche en el techo de su casa, cuando don Roberto le había regalado el meteorito. Los sueños son como las semillas, había dicho. Ahora entendía que algunas semillas necesitan tierra fértil para crecer, y su abuelo había sido esa tierra. Carlos, dijo mientras sacaba su billetera gastada, necesito un favor. ¿Puedes prestarme para el boleto a Oaxaca? ¿Qué hay de la segunda entrevista con el doctor Ramírez? Miguel sonrió, apretando el meteorito en su bolsillo. Las estrellas han esperado millones de años para ser alcanzadas. Pueden esperar unos días más.
En el autobús hacia Oaxaca, mientras la Ciudad de México se desvanecía en el horizonte, Miguel escribió en su cuaderno de ecuaciones: «Querida Luna, a veces, el camino hacia las estrellas nos lleva primero de regreso a casa». El sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo del mismo color que tenía cuando, años atrás, un niño y su abuelo contemplaban las estrellas desde un techo de adobe, soñando con alcanzarlas. Ahora ese niño regresaba, no como un fracaso, sino como un recordatorio de que los sueños más grandes a veces requieren los sacrificios más profundos. En su bolsillo, el meteorito brillaba con una luz diferente, como si entendiera que el verdadero viaje espacial de Miguel apenas estaba comenzando. La recuperación de don Roberto fue lenta pero constante, como el crecimiento de las milpas que había cultivado toda su vida. Durante los meses siguientes, Miguel dividió su tiempo entre el riguroso entrenamiento en Houston y los viajes relámpago a Oaxaca. Cada momento libre era un equilibrio precario entre su deber como astronauta y su amor por su familia. En el Centro Espacial Johnson, las pruebas se volvían cada vez más exigentes. La cámara de simulación se había convertido en su segundo hogar, un espacio donde cada error podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ese día en particular, el Dr. Ramírez había preparado algo especial. Las alarmas comenzaron a sonar con un aullido estridente mientras la cámara se llenaba de un humo denso y tóxico. Miguel, encerrado en su traje espacial, luchaba por mantener la calma mientras las luces de emergencia parpadeaban como estrellas moribundas. «Hernández, tiene que tomar una decisión», la voz del Dr. Ramírez sonaba distante en su comunicador, casi ahogada por el caos de las alarmas. «El módulo está presentando fallos críticos en múltiples sistemas. Puede abortar la misión o intentar un procedimiento de emergencia experimental que podría salvar la nave o empeorar la situación». El humo se espesaba, dificultando la visibilidad de los instrumentos. Miguel cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar. Vio a su padre en aquella fotografía en blanco y negro, valiente hasta el final. Escuchó la voz de su abuelo hablando de semillas y sueños, sintió el amor temeroso de su madre, la lealtad inquebrantable de Luna. «Mi padre no abortó su último vuelo», susurró para sí mismo. Siguió intentando hasta el final, buscando una solución. Sus manos se movieron sobre los controles con una precisión que sorprendió incluso al Dr. Ramírez. Cada movimiento era el resultado de años de estudio, de noches sin dormir, de sacrificios innumerables. La secuencia de comandos que introdujo no estaba en ningún manual, era una combinación de conocimiento técnico e intuición nacida de la desesperación. «Procedimiento no autorizado», advirtió la computadora. «Riesgo crítico». «A veces hay que crear nuevos caminos», respondió Miguel, recordando las palabras de su padre escritas en el reverso de aquella vieja fotografía: «El cielo no es el límite, es solo el principio». Los segundos se arrastraban como horas mientras la cámara de simulación temblaba violentamente. Entonces, gradualmente, las alarmas comenzaron a silenciarse una por una. El humo se disipó, revelando un panel de control que mostraba todos los sistemas estabilizados. «Felicitaciones, comandante Hernández», la voz del Dr. Ramírez temblaba con una emoción contenida. «Acaba de hacer historia. Nadie había logrado resolver esta simulación sin abortar la misión». Cuando Miguel salió de la cámara, encontró al doctor esperándolo con una expresión transformada. «Su padre estaría orgulloso», dijo simplemente, extendiendo una mano. «Bienvenido oficialmente al programa espacial». Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales. La noticia de que un mexicano hijo de campesinos sería parte de la próxima misión espacial se extendió como fuego por todo el país. Cada día llegaban cartas de niños de pueblos remotos que, como él, se atrevían a soñar con las estrellas. La mañana del lanzamiento amaneció clara y brillante en Cabo Cañaveral. Miguel había insistido en que toda su familia estuviera presente. Don Roberto, más delgado pero con los ojos brillantes de orgullo, observaba desde su silla de ruedas, su viejo sombrero apretado contra el pecho. Rosa, que había aprendido a transformar su miedo en fortaleza, sostenía la mano de Luna, quien había viajado desde Oaxaca con un puñado de tierra de la milpa familiar.
Es para que lleves un poco de casa contigo, explicó Luna, entregándole una pequeña bolsa sellada que había logrado que la NASA aprobara como parte de sus efectos personales. Mientras el equipo técnico realizaba las últimas verificaciones, Miguel tomó un momento para mirar hacia las gradas donde su familia esperaba. Pensó en el largo camino que lo había llevado hasta aquí, desde el techo de adobe donde soñaba con las estrellas, hasta esta plataforma de lanzamiento donde finalmente las alcanzaría. Módulo Águila, preparado para despegue, anunció la voz del control de misión. Miguel ajustó su traje y miró por última vez a través de la ventana hacia el cielo que tanto había contemplado de niño. Ya no parecía tan inalcanzable. Houston, aquí Águila, respondió con voz clara y firme. El niño de Oaxaca está listo para volar. El rugido de los motores ahogó todo sonido mientras el cohete comenzaba su ascenso majestuoso. Miguel sintió la fuerza brutal del despegue, pero su mente estaba serena. Llevaba consigo no solo los sueños de un niño del campo, sino el legado de un padre piloto, la sabiduría de un abuelo, el amor de una madre, y una amistad que había hecho posible lo imposible. Mientras la nave rompía la atmósfera y la tierra se curvaba debajo como un lienzo azul salpicado de blanco, Miguel extrajo la pequeña bolsa de tierra oaxaqueña. En la ingravidez del espacio, algunos granos escaparon, flotando como diminutas estrellas marrones. Las semillas pueden crecer incluso aquí arriba, abuelo, susurró, recordando aquellas primeras lecciones sobre sueños y perseverancia. Epílogo, semillas entre las estrellas. Un año después del histórico vuelo, don Roberto se sentaba en el mismo techo de adobe donde todo había comenzado. A su lado, un grupo de niños del pueblo escuchaba atentamente mientras les mostraba las constelaciones. Entre ellos estaba la hija de Luna, una pequeña de ojos brillantes que ya hablaba de ser la primera mexicana en pisar Marte. En la casa de los Hernández, junto a la vieja fotografía del padre piloto, había ahora otra imagen, Miguel flotando en el espacio, la tierra como telón de fondo, sosteniendo un puñado de tierra oaxaqueña que flotaba como polvo de estrellas. Y en algún lugar del espacio, orbitando silenciosamente alrededor de la Tierra, algunos granos de esa tierra fértil continuaban su viaje eterno, recordando a todos que los sueños, como las semillas, pueden florecer en los lugares más improbables. Los sueños son como las estrellas, había dicho don Roberto aquella primera noche, tanto tiempo atrás. Parecen inalcanzables, pero nos guían hacia nuestro destino. Y así, la historia del niño que soñaba con las estrellas se convirtió en una semilla más, plantada en el corazón de cada niño que miraba al cielo y se atrevía a soñar.